la pantalla. Primero voy a mirar acá en el material por donde habíamos andado la clase pasada. A ver. Bueno, acá empieza la unidad, ¿no? La unidad 7, límite de funciones. Y las primeras secciones fueron las que trabajaron con Cari la clase pasada. Básicamente fue la noción de límite de una función en un punto. Bueno, toda esta parte la han estudiado. Esto es muy importante que lean toda esta parte porque realmente intentamos contarla diferente a cómo pueden encontrar el tema en los libros de matemáticas. Con ejemplos pensados para que sean un poco más accesibles. Bueno, propiedad 1, propiedad 2, ejemplos. La definición formal, si bien no la dimos, la estuvimos practicando sobre las gráficas de Cari. Nos metimos en el cálculo de límites, estudiamos las propiedades algebraicas. Y bueno, ya había quedado la tarea. La idea era repasar la sección 7.1 y 7.2 y todo lo que se le había dicho, ¿no? Esta mañana se subió el link de la clase grabada, por las dudas si alguno faltó. Bueno, la idea sería empezar con la sección 7.3, que se llama límites relacionados con el infinito. No sé si pudiste grabar, Cari. ¿Sí? Bueno, la clase pasada con Cari estuvimos viendo límites de una función en un punto. Es decir, qué pasaba con la función cuando x tomaba valores cercanos a un determinado valor del eje x. Acá vamos a encontrarnos con esta situación, pero lo que va a suceder a veces es que cuando x se acerca a un determinado valor, hay funciones que toman valores cada vez más grandes o cada vez más chicos, es decir, que crecen o decrecen indefinidamente. Y por otro lado, puede pasar también que necesitemos estudiar qué pasa con la función cuando toma valores cuando x toma valores cada vez más grandes. Que algunas de estas cuestiones las fuimos preguntando en el análisis de las funciones cuando vimos funciones, las primeras funciones, ¿no? Lineal, cuadrática, polinomial. Entonces, vamos a comenzar con un análisis gráfico de algunas funciones que ustedes ya conocen. Voy a empezar con las polinómicas porque son las más fáciles, ¿no? Entonces vamos a poner de título límites relacionados con el infinito. Vayan copiando ustedes también en sus carpetas. Y vamos a comenzar con funciones polinómicas. Así de paso las repasamos. Vamos a comenzar con las de primer grado, que son las que llamamos funciones lineales. Tengo la función f, que está definida con esta fórmula, 2x más 1. Y tengo la función g, que está definida como menos 1 medio de x más 3. Bien, lo que vamos a hacer para meternos en esta noción de límite relacionados con el infinito es trabajarlos desde la gráfica. Entonces, lo que yo les propongo es que comiencen a graficar cada una de estas dos funciones. Yo lo voy a ir haciendo acá, y ustedes cualquier cosa, si no les coincide, me van diciendo. Pero bueno, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por ordenar al origen.
y encontramos un segundo. ¿Coincidimos en la primera gráfica? Sí. Bien. Es una función lineal, corta el eje Y en 0, 1, y otro punto, por ejemplo, podría ser el 1, 3. Bien. O sea, con esos dos puntos definimos todo el conjunto de puntos. ¿Cuál es el dominio natural de esta función? Todos los reales dicen en el chat. Bien, todos los reales. Y lo mismo va a pasar con la otra función, ¿no? Ya habíamos dicho que el dominio natural de una función lineal iban a ser siempre todos los reales. Bueno, voy a terminar de hacer esta otra gráfica. Esta va a cortar en 3 y la pendiente es menos un medio. O sea que por cada una unidad que avanzo bajo medio, o mejor, por cada 2 bajo una. Entonces acá tengo 2 puntos. Acá si quiero tengo un tercero. Acá tengo este otro. Y me queda esta. Bien. Bueno, la notación que vamos a introducir es esta. Vamos a hablar del límite cuando x tiende a más infinito de la función f. ¿Y esto qué va a significar para nosotros? Es decir, ¿qué valores toma la función cuando, digamos, voy ingresando valores de x cada vez más grandes, ¿no? Por eso más infinito, es decir, que me voy a mover hacia los valores mayores por la derecha. ¿Qué podemos observar con esta función? ¿Qué le sucede a la función cuando x tiene valores cada vez más grandes? Aumenta. Aumentan, y aumentan indefinidamente. Entonces, esa situación la vamos a escribir como más infinito. Lo que vamos a decir es que cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. ¿Está bien? Es decir, me muevo por el eje x hacia la derecha y los valores de la función cada vez son mayores. Bueno, si observamos, podemos hacer el mismo análisis, pero cuando los valores de x tienden a ser cada vez más chicos. ¿Está bien? Y más chicos decimos no solo menos 1, menos 2, menos 5, sino que puede ser menos 1000, menos 1.000.000. Bueno, y en ese caso, como nosotros sabemos cómo se comporta esta función, ¿qué vamos a responder? ¿A qué valores tiende la función? Menos infinito. Menos infinito. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Esta es la anotación, oralmente fue como lo dije, como lo tenemos que leer, y este sería, digamos, el resultado. En estos casos, decimos que no estamos analizando como la vez pasada el límite de una función de un punto,
Ves que existe el límite, si decimos más infinitos, menos infinitos. Pero nos sirve para abordar el análisis de la función, y cómo se comporta. Vayamos a esta otra. Escribimos el límite cuando x tiende a más infinito de g de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de g de x. ¿Obtenemos los mismos resultados o no? ¿Qué es lo que sucede de diferente? Cuando tiende a más infinito, disminuye. Claro, entonces va a disminuir indefinidamente, por lo tanto vamos a poner menos infinito, que es lo contrario que habíamos puesto en el primer caso. Y cuando x tiende a valores cada vez más chicos, vemos que la función está cada vez más arriba y más lejos del eje x. Entonces decimos más infinito, que la función tiende a más infinito o que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es igual a más infinito. Y estas situaciones se dieron al revés por qué características que tienen estas dos funciones. La pendiente. La pendiente. ¿Y qué nos indicaba la pendiente? Que si era Creciente. positiva era creciente y si era negativa era decreciente. Exacto. Bueno, entonces en estos casos es importante la pendiente para tener en cuenta estos tipos de resultados, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien con la función lineal? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a pensar otras funciones polinómicas, vamos a las de segundo grado, que son las cuadráticas, que también las estudiamos. Vamos a poner acá funciones cuadráticas. Yo me anoté dos funciones, pero las anoté en la forma factorizada. ¿Por qué la habré anotado así? ¿Qué les parece? Por las raíces. Por las raíces, ¿no? En la forma factorizada, ¿yo puedo ver la concavidad de la parábola que representa estas funciones? Sí. Sí, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea el vértice, es decir, la imagen de la función, me importa por ahora saber un poco al respecto de la concavidad y el esbozo lo voy a hacer a partir de las raíces, ¿no? ¿Qué raíces tiene f? -1 y +3. ¿Y la concavidad, Paula, te animás? El f de x hacia arriba y el g de x hacia abajo. Bien. En el caso de f, está bien, este factor nos proporciona la raíz x igual a -1, o sea que había un corte acá con el eje x en -1, y este otro factor me proporciona la raíz 3, que estaría acá. La parábola que representa la función es una parábola cóncava hacia arriba porque acá el coeficiente principal vale 1 y es positivo. No sabemos dónde está el vértice, no le voy a poner una escala al eje Y. Me voy a imaginar la parábola con este comportamiento. ¿Ah? Y ustedes hagan lo mismo ahí en las carpetas. De la misma manera voy a graficar esta otra. Voy a tener en cuenta las raíces y la concavidad. Acá en -2, acá en 4. Y la concavidad, de acuerdo a este coeficiente principal, va a ser negativa. No sé por dónde anda el vértice. Para este estudio no es relevante. ¿Sale?
Y ahí nos quedaría el 2. Bueno, nos proponemos responder al mismo análisis anterior. El límite de la función f, cuando x tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, también de la función f. Ahora lo mismo con la función g. Lo anotan y lo responden, y ya enseguida lo contestan. Si sale esta, ya para la próxima no va a haber dudas. Bueno, ¿qué respondemos en el primer caso? De f. Más infinito. Más Porque va infinito. creciendo. Perfecto. Es decir que aumento los valores de x y el valor de la función aumenta indefinidamente. En el otro, Decrece, o sea, menos infinito. es decir, cuando hacemos, o sea, tomamos valores cada vez más chicos de x, pues sí que la función va hacia abajo. Yo puse más infinito en los dos. Pero acá observamos, claro, que la rama, por el efecto este de la concavidad hacia arriba, también va a tomar, o sea, nos muestra que la función toma valores cada vez más grandes. Esto se mueve hacia arriba. ¿Está? No sé quién me había hablado hoy. Sí, sí, Pero hay uno. en ambos casos, fíjate que es diferente a la recta. La recta de un lado toma valores cada vez más grandes y del otro cada vez más chicos. Pero en este caso que la parábola es cóncava hacia arriba, tanto hacia los más infinitos y menos infinitos sería el infinito del mismo signo. En este caso uno podría decir, en general, que el límite, cuando la x tiende a infinito, y ya sin discriminar el signo, la función de la función f, perdón, es más infinito, como que lo resumimos en una sola notación. Bien, ¿y qué pasa acá en esta función que es cóncava hacia abajo? Tiende a menos infinito. A menos infinito en ambos casos, ¿no? Es decir, me muevo hacia la derecha sobre el eje X, tomando valores cada vez más grandes, y la función toma valores cada vez más chicos, y lo mismo si me muevo en el otro sentido, toma valores cada vez más chicos. Menos infinito. Y lo resumimos en un solo límite. Cuando x tiende a infinito de la función g, el resultado va a ser menos infinito. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Es imaginarse cómo se comporta la función cuando toma valores cada vez más grandes. Ese análisis también lo podemos hacer con calculadora o pensando en algunas propiedades o algo de las operaciones también, poder anticipar cuestiones de las operaciones. Pero bueno, si lo tenemos gráficamente, tenemos una rama que va hacia abajo, ya sabemos que esto va a tender a menos infinito. Y si está hacia arriba, como en este caso, va a tender a más infinito. Bueno, vamos a aumentar el grado, porque dijimos que íbamos a trabajar con polinomios, ya hicimos grado 1, grado 2, ahora voy a escribir una de grado 3 y de grado 4.
voy a poner así, funciones polinómicas de grado 3. Ahí está Eduard como todos los, bueno, en general todos los miércoles está así, pero no distingue días. Bueno, esta va a ser de grado 3. ¿Se dan cuenta que es de grado 3? Y también la escribí en factorizada para que miren, digamos, las raíces. Podría haber escrito la forma desarrollada. Pero bueno, me gustó esa forma. ¿Se ve que es de grado 3? Sí. Si yo hago las distributivas y demás, seguramente voy a alcanzar un x al cubo, ¿no? Y esta otra función g va a ser de cuarto grado. Bueno. No, entonces no uso esto. Fíjense, este factor es menos x cuadrado más 2x y este x menos 3 al cuadrado. ¿Se ve que esta es una función de grado 4? ¿No es grado 5? Acá tengo un factor que es de grado 2 y acá uno de grado 2 también. Este va a tener, tiene ya un menos x cuadrado y este, si yo lo desarrollara, diría x cuadrado también. Entonces cuando se multiplican esos que tienen mayor exponente me va a dar un x a la cuarta. De todas maneras, este de acá abajo, si se quiere, fíjense que tengo un menos. Voy a hacerlo acá en cálculos auxiliares, así vamos recordando. Menos x cuadrado más 2x. Vamos a factorizarlo, ¿no? Si yo saco menos x como factor común, ¿qué me quedaría acá adentro? X más 2x. Más 2, perdón. Más 2, ahí está. Entonces, por ahí sí es más cómodo en vez de escribir ya todo, digamos, Menos 2, desarrollado. Vani, porque sacaste el menos afuera. Tenés razón. Gracias, Cari. Entonces este que está acá lo voy a escribir como menos x por x menos 2 por x menos 3 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí puedo ver las raíces, pero comencemos con este. Tengo 3 factores, aportan 3 raíces diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las raíces acá? Cero, menos 3 y 2. 0, menos 3 y 2. Muy bien. Estas son las raíces. ¿Y cuál es el dominio natural de la función f? No quiero correr. ¿Cuál es el dominio de la función f? Voy a poner acá el costadito. Todos los reales. Todos los reales. En general tenemos que recordar que para cualquier función polinómica, ya lo voy poniendo acá en G, el dominio de G, son todos los reales, ¿no? Para las funciones polinómicas, por las operaciones que la definen, siempre voy a poder tener un valor de la función para cualquier real x que se me ocurra. Bien, tengo las raíces,
Y voy a hacer el esbozo de la función. Obviamente que con las raíces no me alcanza para hacer el esbozo, necesitaría algún otro punto. Pero bueno, yo les voy a decir cómo quedan, si no ustedes después lo pueden chequear en el graficador. Tenemos una raíz, que vayan dibujando conmigo, en 0, en 3 y en 2. Y esta gráfica va a ser así como muchas de las funciones de tercer grado que ya hemos trabajado. Viene esa gráfica. Aproxima. Voy con la otra. ¿Qué raíces tiene la otra función? Este factor de acá, ¿qué raíz me aporta? En el chat dicen 0, 2 y 3, multiplicidad 2. Bien, es decir, x igual a 0 es una raíz, x igual a 2, en este caso son dos raíces simples, y x igual a 3 es verdad, es una raíz doble, ya que aparecen dos factores que se repiten, x menos 3 por x menos 3, o x menos 3 al cuadrado. Entonces, esta función de grado 4 tiene tres raíces. Una en 0, voy a tomar otra escala. Acá tomé la escala de un cuadradito, me quedó 0, menos 3 y 2. Acá voy a tomar 0, 2 y esta 3. Ahí está. Y la gráfica de esta es más o menos así. Así es como se comporta. Nos atraviesa en 2 y después en 3 hace ese rebote. Bien, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en las anteriores. Analizar el límite de las dos funciones cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Vamos un poco para arriba. Entonces,
Bueno, ¿qué respondemos? Para la función f. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Muy bien. Esto lo vamos a observar en las cúbicas siempre, o sea, en las de grado 3, que van a dar 1 y 1 en este caso. Pero ¿qué pasa en esta que es de grado 4? En los dos tiende a menos infinito. Claro. En los dos tiende a menos infinito, hace el efecto más o menos que en el de la parábola que era cóncava hacia abajo. En general, cuando nosotros tengamos una función polinómica, el límite de ese polinomio cuando x tiende a más o menos infinito, va a dar justamente más o menos infinito, pero el signo va a depender, miremos este más que nada, ¿no? Cuando tiende a más infinito. El signo de este infinito va a depender mucho del coeficiente principal de la función. Fíjense que acá era el coeficiente principal era 1, y en esta de acá, el coeficiente principal es menos 1. Entonces cada vez que la x toma valores cada vez más grandes, la función toma valores cada vez más grandes porque el coeficiente principal es el que acompaña a ese término, digamos, de mayor grado. Si yo desarrollara esta fórmula, empezaría con f de x igual a x cubo y la otra a menos x cuarta. Entonces ese 1 y ese menos 1 me van a ayudar a definir el signo de ese infinito. Eso pasa siempre. Bueno, hasta acá hicimos funciones polinómicas. ¿Qué otras funciones estudiamos nosotros en nuestro material? Logarítmicas exponenciales. Ahí está, logarítmicas y exponencial. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. Esas, nos acordamos, las gráficas eran sencillas. En las polinómicas no son tan sencillas porque tienen distintos movimientos, ¿no? Se comportan distintas. Cuando ya hago muchas observaciones de funciones polinómicas, me voy dando cuenta qué es lo que va sucediendo. La característica en general que cuando x tiende a infinito, ya sea menos o más, la función siempre tiende a más o menos infinito en las polinómicas. Vamos a ver qué sucede acá en la función exponencial y en la función logarítmica. Entonces, fácil. La primera, una función que ya hemos estudiado, 2 a la x, y logarítmica vamos a poner logaritmo en base 2 de x. Cosa que se nos sea fácil graficar. Bueno, la función 2 a la x cortaba el eje y, ¿está? En 1, y podemos anotar sus otros dos puntos importantes, que es el punto 1, voy a poner con negro, si marco la escala, el punto 1, 2, y el punto menos 1, 1 medio. Y de acuerdo a la base, como la base es menor, es mayor a 1, la función va a ser creciente. Y tenía dos opciones, ¿no? Entonces tenemos la función que viene creciendo muy despacito, y una vez que pasamos acá, el 1, 2, se dispara. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien.
¿Y la de la función logaritmo? Reales positivos dicen en el chat. ¿Estamos de acuerdo? No tiene sentido, ¿no? Ponerle valores a x negativos. Entonces le vamos a poner de 0 a más infinito. Bien, completemos la gráfica de la función logaritmo. Sabemos que va a tener la raíz en x igual a 1. Acá la marco con rojo. Y ponemos sus dos puntitos importantes, que es que para 2 la función alcanza el 1, porque el logaritmo de 2 en base 2 es 1, y en un medio alcanza el valor menos 1. Estaría por acá. Es una función que crece rápido, 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 hasta que llega a estos puntos. Después del 2, 1, empieza a crecer un poco más lento. Bueno, acá me quedó como vertical, pero no. Vale. Repetimos el análisis, ahora con estas gráficas, teniendo en cuenta estos dominios. Fíjense, vamos a analizar el límite de la función cuando x tiende a más infinito, de f de x, y el límite cuando x tiende a menos infinito, de f de x. En la logaritmo, vamos a estudiar el límite cuando tiende a más infinito, de la función g. Pero fíjense que como el dominio es de 0 a más infinito, no me va a importar qué sucede cuando x tiende a menos infinito, porque no va a tener sentido. Entonces vamos a, en este caso particular, tener en cuenta este límite. Cuando x tiende a 0, y fíjense que el 0 es a partir de 0, entonces lo vamos a hacer cuando este límite lateral, cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, a ver, ¿qué me arriesgan acá? Y lo charlamos. Significa, el más 0 significa que me acerco a 0 por la derecha. La clase pasada se habló de límites laterales. Entonces los indicamos así, ¿no? Cuando me acerco al 0 por valores mayores a 0, muy cerquita, pero bueno, justamente que son mayores a 0. Porque acá si pondríamos x tiende a 0, uno entiende que puede ser por la derecha y por la izquierda, pero por la izquierda no tiene sentido, porque la función no está definida por los valores menores a 0. Pasa justo esto con la logaritmo. Corregimos la primera, la exponencial. Cuando x tiende a más infinito, la función, ¿a qué valor tiende? Más infinito. Más infinito, ¿no? Nos movemos así hacia la derecha, sobre el eje x, y observamos que la función toma valores cada vez más grandes y muy rápido, ¿no? Como es la exponencial. Y cuando x tiende a menos infinito, Tiende a 0 por la izquierda. ¿qué dice el resto? Aquelina dice el 0. Sí, en realidad tiende a 0, es verdad. ¿Por qué? Nosotros ya habíamos estudiado esta función y por la fórmula sabíamos que estos valores, o sea, las imágenes de esta función no iban a poder ser nunca negativas. O sea que esto
de alguna manera viene creciendo muy pegadito al eje X, muy pegadito al valor 0 de la función, pero sin ser 0. Pero bueno, lo anotamos así, ¿no? Que la función es la que tiende a 0, no toma el valor 0. La función tiende a 0, a tomar valores cerquitas de 0. Y en la función logaritmo, ¿qué pasa cuando X tiende a más infinito? En esta, ¿no? Que es de base mayor a 1. Más infinito. Más infinito, ¿no? Fíjense que me muevo hacia la derecha, esto va creciendo, ¿no? Va creciendo más lento que en la exponencial, pero siempre va a tomar valores cada vez más grandes. Así que eso lo señalamos con más infinito. ¿Y qué sucede con la función cuando X tiende a valores cercanos a 0, pero por la derecha? Es decir, cuando me acerco acá a 0. ¿Qué pasa con esta función? A menos infinito. ¿Qué dice el resto? ¿Ponemos menos infinito? Es decir, yo acá fíjense que para un medio me dio menos 1, para un cuarto me va a dar menos 2, y cada vez que me acerque a 0 me va a dar un menos cada vez más chiquito. Entonces eso lo señalamos con menos infinito. ¿Hasta acá los convencí que se ve eso? ¿O no? Sí. Bueno, decimos que estas dos funciones en particular, la exponencial y la logarítmica, son asintóticas, es decir, que tienen, en el caso de la exponencial, una asíntota que es horizontal, que es el mismo eje X, es la recta, igual a 0, es una asíntota horizontal, y esto surge de este análisis también, ¿no? Va a suceder esto, cuando nosotros analizamos el límite cuando X tiende a infinito y nos da un número, ese número nos está diciendo que la recta horizontal a la cual se acerca la función, bueno, tiene esa ecuación, en este caso igual a 0. Y este otro límite, que digamos es cuando X tiende a un cierto punto del eje X y resulta ser algún tipo de infinito, me está indicando una asíntota vertical. Es decir, que en este caso la recta X igual a 0, que para nosotros es el eje Y, es una asíntota vertical. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende esto? Ahora vamos a hablar más de asíntotas. En su momento lo habíamos dicho cuando estudiamos la exponencialidad logarítmica, pero ahora lo podemos como asegurar con la notación de límite, ¿no? Y después ahora vamos a repasar las definiciones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, también vimos las funciones trigonométricas, pero las funciones, las que vimos, seno, coseno y tangente, así como están definidas, no tiene sentido calcular el límite, porque ya habíamos visto que eran funciones periódicas, y que si bien las imágenes oscilan entre -1 y 0, nunca se quedan en un determinado valor. Entonces ahí, de esas, nos salvamos de trabajar. Pueden llegar a aparecer algunas expresiones que tengan seno o coseno, pero justo así como las estudiamos nosotros, no las vamos a poder analizar. Bueno, vamos a pasar a un tipo de funciones que es más difícil tener en cuenta las gráficas. Nosotros las vamos a manejar mucho con el graficador, que son las funciones que están expresadas como cocientes. Es decir, que es una expresión dividida otra expresión. Las más comunes son las racionales, no son las únicas. Las funciones racionales están definidas como cocientes de polinomios. Por ejemplo, un polinomio en el numerador y otro polinomio, que no puede ser el polinomio nulo, en el denominador. Pero es un tipo, nosotros vamos a trabajar con otros cocientes. Pero estas, si bien no sabemos cómo graficarlas, algunas cosas hemos aprendido a analizar. Yo voy a poner un ejemplo. Lo más importante acá es poder determinar el dominio de la función. Esta es una función racional.
Fíjense que hay un polinomio de grado 2 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. ¿Cuál sería el dominio de esta función? X distintos de 3 dicen en el chat. Bien, puede ser cualquier número real menos el número 3. Porque justamente si yo reemplazo 3 en esta función, bueno, no voy a obtener ningún resultado, porque no está definida para 3. No voy a poder hacer 3 al cuadrado, 9 menos 4, 5, y 5 dividido 0 no existe para nosotros. Entonces, vamos a decir que el dominio son todos los reales menos el 3, o bueno, si están acostumbrados a poner x distinto de 3, también está bien. Vamos a anotar otra forma. La función g. También es una función racional. Fíjense, el de arriba es un polinomio de grado 1, y el de abajo es un polinomio de grado 2. Bueno, miremos un poquito y pensemos cuál es el dominio de esta función g. ¿También sería todos los reales menos el 3? Bien. Los reales menos el 3. De 0 dicen en el chat. Pero faltaría, claro, faltaría considerar el 0. Porque vos fíjate que si haces 0 al cuadrado menos 3 por 0, te da 0 el denominador, chao. No se puede definir la función. Son dos valores. Acá teníamos un solo valor porque la función, la de abajo, perdón, es un polinomio de primer grado. Pero acá que es de segundo grado, no se olviden que la cuadrática tiene hasta dos raíces. ¿Está bien? Así que siempre traten de chequear eso. De todas maneras, si sacan factor común x, les va a quedar x por x menos 3, y de ahí salen las dos raíces. Bien, entonces acá tenemos problema en dos valores. Podríamos pensar en las raíces, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con el GeoGebra, pero podremos anticipar las raíces. Es decir, ¿qué valores de x hacen que la función de 0? ¿Qué les parece? Profe, Abri, decime. ¿sería qué valores de x tendría que usar para que dé 0 la función? Sí, sobre todo al estar expresada como cociente, acordate que una división te da 0 cuando el dividendo es 0, o sea, en este caso el de arriba es 0. Eso sería lo importante de analizar. ¿Cuáles son los valores que hacen 0 esta parte de arriba? 2 sería arriba. Bueno, 2 es 1. Acordate que pasa lo mismo que digamos, tenemos que plantear para analizar el dominio. Nosotros para el dominio queremos ver cuándo el de abajo da 0. Y para las raíces, cuándo el de arriba da 0.
y tenemos que plantear una ecuación, en este caso cuadrática. Entonces, acordate que podés tener dos soluciones. ¿Bien? Una es 2, bien. ¿Y la otra? 0. Pero acá 0 al cuadrado menos 4 no me da 0. ¿Qué dos valores al cuadrado dan 4? 2. 2 es 1. ¿Y el otro? 2 y menos Menos 2 2. dicen en el chat. Bueno, 2 y menos 2. Esos son los valores. Entonces, esta función racional, en particular, va a atravesar al eje X en estos dos valores. 2 y menos 2. Ya lo anticipamos. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. ¿Y esta otra? Bueno, ya estoy viendo que la parte de arriba es un polinomio de primer grado, así que voy a encontrar una sola raíz. Y la puedo encontrar resolviendo esa ecuación sencilla. Bautista dice menos 2. Menos 2, muy bien. Esta función va a tener un solo corte con X. ¿Está? Bueno, vamos a graficar la primera. Si ustedes tienen el graficador ahí en el celular, escriban conmigo. Sería igual, voy a poner paréntesis, x al cuadrado menos 4, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, x menos 3. Me voy a alejar un poquito para que veamos la forma de la función. Bueno, ¿están todos viendo la gráfica? Vamos a comenzar a analizar el límite de esta función que llamamos f cuando x tiende a más infinito, y también lo vamos a hacer cuando x tiende a menos infinito. Bueno, ¿qué respondemos en el primer caso? Más infinito. Más infinito, ¿no? Por lo que veo de esta rama, crece cada vez más cuando yo doy valores más grandes de x. Y en el caso de si x tiende a menos infinito, es decir, que me muevo en este sentido, Menos infinito. menos infinito, ¿no? Vemos este movimiento hacia abajo. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que el dominio eran todos los reales menos el 3. El 3 anda por acá. Yo me acerco un poco. El 3 anda por acá. Ahí. La función no está definida en 3, pero sería interesante saber qué pasa alrededor de ese 3. Entonces, nos interesa calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función f. ¿Está? Pero bueno, vamos a, como hicimos la clase pasada, analizar por derecha y por izquierda del 3. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, por valores mayores a 3, y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, es decir, por valores menores a 3. La función, la voy a anotar acá arriba,
es x cuadrado menos 4 sobre x menos 3. Bueno, a ver qué respondemos. Bueno, podemos sospechar que hay una asíntota vertical. La voy a escribir. X igual a 3. Jacqueline dice que por derecha tiende a infinito y por izquierda a menos infinito. Exacto. Esas serían las condiciones para que haya una asíntota. Sospechamos que está ahí en x igual a 3, en esa recta. Voy a subir un poquito para arriba. Y fíjense que si me acerco a 3 por la derecha, como dijo Jacqueline, la función va tomando valores cada vez más grandes indefinidamente, ¿no? Entonces acá podemos responder que toma más infinito. O que tiende a más infinito la función. Me voy para abajo, hago el mismo análisis, me acerco a 3, pero ahora por la izquierda y vamos viendo que la función toma valores cada vez más chicos. Entonces vamos a responder que por izquierda, la función, por izquierda de 3, la función tiende a menos infinito. Entonces, como se da, cualquiera de las dos condiciones se podría haber dado. En este caso se da las dos, ¿no? Cuando tiende a 3 por derecha hay un infinito, cuando tiende a 3 por izquierda también. Entonces eso, por definición, nos va a dar la seguridad de que la recta x igual a 3 es asíntota vertical. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Seguimos con la otra? Bueno, una cosa que no dije, pero habíamos anticipado que los cortes con el eje X, si lo ven, son menos 2 y 2. Justamente lo que habíamos calculado. Bueno, seguimos con la otra. Yo voy a borrar todo. La otra función era, voy a poner paréntesis, 2x más 4 dividido paréntesis x al cuadrado menos 3x. Bueno, esta función dijimos al principio que estaba definida para todos los reales menos para el 0 y para el 3. Es decir, acá está el 0 y acá, por acá anda el 3. Para esos valores la función no está definida, o sea, no podíamos calcular la función. También habíamos anticipado el corte con el eje X, que era en menos 2, ¿no? Que anulaba la parte de arriba de la función. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Vamos a analizar el límite cuando X tiende a más infinito de la función que llamamos G.
el límite cuando x tiende a menos infinito. Y nos interesaría saber qué pasa a derecha y a izquierda del 0 y a derecha e izquierda del 3. El límite cuando x tiende a 0 por derecha por izquierda de 0 y por derecha y por izquierda de 3. Bueno, vayan completando y ahora lo... Bueno, completamos. Acá, cuando x tiende a más y menos infinito, ¿qué ponemos? Por derecha tiende a menos infinito. Es decir, yo tomo valores cada vez más grandes de x y vos decís que la función toma valores cada vez más grandes. Pero lo que vamos viendo es que hay una tendencia acá, fíjate, como que va bajando, pero no va bajando abruptamente como esta rama de acá. Va bajando, pero se va a ir acercando. Me voy a mover acá. Voy a hacer un poco de lío. Fíjate que lo muevo y como que va acercándose al eje x, es decir, que va tomando el valor 0 de la función, sin llegar a tomarlo, o sea, cercanos a 0. ¿Se ve? Sí. Ahí. Entonces lo que vamos a decir es que tiende a 0, pero como nunca atraviesa 0, se queda del lado de arriba, vamos a decir que la función tiende a los valores cercanos de 0, pero por encima de 0, ¿no? Por los mayores de 0. Y cuando nos movemos hacia menos infinito, o sea, en el sentido allá para la izquierda, fíjate que acá teníamos un corte con el eje x en menos 2, la función hace como una pancita, y después empieza a pegar otra vez al eje x, pero por debajo, ¿no? En ese caso toma valores la función cercanos a 0, pero menores a 0. Esto lo estamos sacando todo gráficamente, ¿no? Si lo tuviéramos que hacer con cuentas, tendríamos que reemplazar en la x de la fórmula valores muy cercanos
o sea, muy grandes, perdón, de los 100, 1000, 1.000.000, y ver a qué valor se va acercando la función. Vamos a observar esto, ¿no? Que se acercan a 0, pero para los mayores se acerca a valores mayores a 0, pero cerquita, y por los menores se va a acercar a 0, pero muy cerquita de 0, pero más chico. ¿Hasta acá estamos bien con estos dos límites? Ahora después igual vamos a hacer con tablita de valores algún caso. Acá, dijimos que íbamos a analizar alrededor del 0 y del 3, porque la función no estaba definida para esos dos valores. Entonces, vamos a analizar a derecha y izquierda de 0. ¿Qué sucede con la función? Fíjense, me acerco a 0 por la izquierda, por la derecha, y observo acá que la función se dispara hacia arriba, y por la derecha observo que la función se dispara hacia abajo. Por derecha es menos infinito y por izquierda más infinito. Muy bien. Fíjense, me acerco por izquierda, la tendencia es hacia arriba, entonces voy a poner más infinito, y si me acerco por la derecha, la tendencia es hacia abajo, o sea que voy a poner menos infinito. Y acá, lo que puedo decir es que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical, ¿no? Porque se dan las condiciones. Cuando tiende a 0, por derecha o por izquierda, da un tipo de infinito. Justo habían dicho eso en el chat. Ah, perdón. Creo que se empezó. No, sí. Bueno, voy a dibujarla. Voy a poner x igual a 0. Bueno, es el mismo eje. Y ahora, analizando alrededor de 3, ¿qué es lo que sucede? Cuando es por derecha es más infinito y cuando es por izquierda menos infinito. Perfecto. Más infinito por derecha, menos infinito por izquierda. La voy a graficar. X igual a 3. Y aparece esta recta vertical, que obviamente ninguno de sus puntos son puntos de la función, pero alrededor se acercan mucho. ¿Hasta acá cómo vamos? Bueno, una cuestión en particular que voy a mencionar, que se va a dar quizás con estas funciones, con las racionales. Va a aparecer un montón. Nosotros vamos a ir adquiriendo técnicas de cómo calcular los límites, ¿no? Podemos hacer una tabla de valores, podemos pensar en las gráficas, podemos usar propiedades, pero hay veces que hay ciertas cuestiones que son más simples y las podemos pensar para responder. Por ejemplo, acá la función g, arriba dijimos que tiene un polinomio de grado 1, y abajo tiene un polinomio de grado 2. Sabemos que cuando elevamos al cuadrado, los números crecen más rápido que si los multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 18. ¿Está? Entonces, como nos interesa pensar qué pasa con la función cuando x toma valores cada vez más grandes, entonces si yo en x pongo un 1000, por ejemplo, y sabemos que este va a rondar, bueno, directamente va a dar 2004, pero este, el de abajo, vamos a tener que hacer un 1000 por 1000, que ya aumenta un montón, independientemente de lo que le restemos después. Entonces, de alguna manera, el polinomio de arriba va creciendo más despacio que el de abajo. ¿Está? Entonces, eso en algún punto, cuando yo estoy tomando valores de x cada vez más grandes, hace que esa división tienda a ser 0. ¿Está bien?
¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tengo un medio, 1 dividido 2 da 0,5. Un tercio da 0,3. Si digo un cuarto, 0,25. Un noveno, 0,1 periódico. Es decir que cuanto más grande sea el de abajo, si el de arriba es mucho más chico en diferencia, entonces ese número, ese cociente va a tender a 0. Entonces podemos hacer como trampita por esas deducciones, porque son cuentas que vamos a hacer mentalmente. En el caso del anterior, que la tengo anotada acá arriba, el de arriba era un polinomio de grado 2 y el de abajo uno de grado 1. O sea que si yo le doy valores a x, y el de arriba me va a dar valores cada vez más grandes, el de abajo también, pero el de arriba va a superar enormemente en algún momento. Entonces esa división va a hacer que cada vez crezca el resultado. Entonces por eso en este caso cuando analizamos hacia más infinito, la función tendía también a más infinito. Diferencia de esta que tendía a 0. Entonces podemos hacer esas deducciones antes de usar otra técnica. Bueno, vamos a buscar en el cuadernillo. Primero voy a borrar esto con un borrador grande. La definición de asíntota vertical para que la localicen, la tengan. Página 98, 99, acá. Dice, afirmamos entonces que una función f tiene asíntota vertical en x igual a x sub 0, es decir, que esta ecuación es la ecuación de una recta vertical, que es asíntota de la función, si y solo si ocurren alguna de las siguientes situaciones. Por derecha de un número o por izquierda de un número, la función tiende a algún tipo de infinito, o a más infinito o a menos infinito. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va bien? Anótense página 99 y remarquen la definición de asíntota vertical. Si a nosotros nos piden analizar las asíntotas verticales de una función, ¿cómo vamos a elegir el límite que vamos a calcular? A ver si se dan cuenta de acuerdo a lo que hicimos recién. Acá lo dice con el ejemplo 5, fíjense. Acá hay una función y se quiere analizar si tiene asíntota vertical. Y acá dice, para ello planteamos los siguientes límites, entendiendo que el problema, entre comillas, está en el valor real que no pertenece al dominio, o sea, en x igual a menos 1. Es decir, que la asíntota vertical, cuando nos pidan analizar, que creo que es el ejercicio 8, directamente vamos a plantear los límites cuando x tiende a ese valor que no puede tomar la función, que está fuera del dominio. Así vemos qué es lo que sucede ahí. Podría tener asíntota vertical, podría que no. Si responde a esta definición, es decir, que el resultado de los límites es algún tipo de infinito, bueno, ahí diríamos que tenemos asíntota vertical. Bueno, fíjense que yo tengo dos opciones. Graficarla, la función, o estudiarla cerquita de menos 1. Acá en el ejemplo 5 no está el gráfico de la función. Simplemente dice, tomemos la calculadora y observemos para distintos valores de x cercanos a menos 1 el valor que arroja la función. Entonces uno arma una tabla de valores, como dijo Cari la vez pasada, y toma valores por debajo de 1 cada vez más cerca y por encima de 1, de menos 1, perdón, cada vez más cerca. Haciendo las cuentas, vamos a ver que cuando le damos valores cada vez más cercanos a 1 por la izquierda, nos va a dar valores cada vez más grandes, pero que tiene una diferencia enorme entre ellos. Y por la derecha nos va a dar valores cada vez más chicos. Entonces esa sería la conclusión, que esta función en particular tiene una asíntota vertical, que es x igual a menos 1, por esto que sucedió, ¿no? Que cumplió con la definición. ¿Me siguieron hasta acá?
Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Vamos a la práctica. El ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dan este gráfico y nos piden a partir del gráfico, que fue lo que estuvimos haciendo, calcular estos límites. Así que ahora les voy a dar unos minutos para que ustedes lo resuelvan. No sé, Cari, si quieres cortar ahí. Analizar el límite cuando x tiende a menos 6 de la función f. Y para eso, en el A, ¿no? Y para eso vamos a analizar por izquierda de menos 6 y por la derecha. Bien, si nosotros nos paramos en el menos 6, acá, del dominio, y queremos saber cómo se comporta la función o qué valores toma la función cuando yo me acerco por izquierda a x, al menos 6, ¿qué responderíamos ahí? Fíjense que el menos 6,5 más o menos estaría por acá, pero me acerco y estoy en un puntito más abajo y un puntito más abajo. Sería 0, ¿no? No sé si lo dijeron recién. Sería 0, pero bueno, por arriba de encima del eje X, digamos, ¿no? Por 0, los más grandes de 0. Ahora, cuando me acerco al menos 6 por la derecha, observamos que también da 0, pero por los valores menores a 0. Lo que podemos decir en general, como los dos límites dan 0, es que el límite cuando x tiende a menos 6 de esta función es 0. O sea, existe y es 0. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. En la parte B tendríamos que hacer lo mismo, pero alrededor del 3. Entonces, para eso, yo lo copié en otro orden, ¿no? Pero bueno, para que sepan más o menos de qué va. Para eso vamos a analizar a la función cuando x toma valores cada vez más cerca de 3 por la izquierda y por la derecha. ¿Qué decimos acá? Por la izquierda me acerco, digamos, al 3 por la izquierda y observo este comportamiento, ¿no? ¿Qué voy a responder? Menos infinito. Menos infinito. Y si me acerco al 3 por la derecha, observo este comportamiento de los puntos. Más infinito. Más infinito. Bueno, sabemos que cuando nos da más o menos infinito, no es que el límite existe, no existe. Pero en este, directamente no podemos poner uno de los dos infinitos. ¿Está bien? Porque es menos o más. ¿Está bien? A veces se suele poner infinito directamente. Pero bueno, podría ser cualquiera de los dos signos. ¿Está? No me acuerdo, Cari, cómo lo hacíamos. ¿Dejamos un infinito acá? Sí, sí, creo que dejábamos infinito. Directamente Porque es sin lo el... mismo, decir no existe o decir infinito. Bien, Lo que pasa es que después para la asíntota vertical es mejor que esté claro. el infinito. Entonces acá ya vemos que x igual a 3 es asíntota vertical. Por esta definición, ¿no? Bueno, y en la parte C, alrededor del 8. Por izquierda del 8 y por derecha del 8.
Por izquierda del 8, si yo me acerco a 8, voy a tener estos puntos. Están por acá. Es decir, que el valor de la función, ¿a qué valor tiende? A 3. A 3, ¿no? Todos estos puntitos que marqué acá, si yo me fijo en el eje Y, se acercan a 3. Por izquierda. Pero por derecha, serían estos puntitos. Me acerco por la derecha, serían estos. ¿A qué valor tiende la función? A 1. A 1, ¿no? Entonces, en el resumen, ¿qué vamos a decir con respecto a este límite? Cuando x tiende a 8. Que no existe, dicen en el chat. Muy bien, que no existe. Perfecto. No es el mismo caso que acá los dos me dieron 0, existe y es 0. ¿Está? Bien. Y en el último caso, tendríamos que analizar cuando tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. A ese infinito que aparece le falta el más adelante y el del menos sí lo tiene. Bueno, en el primer caso, ¿qué vamos a poner? ¿A más infinito? Más infinito, en el caso de ir hacia la derecha, ¿no? Y hacia la izquierda, ¿qué pasa con esta rama? También. También, ¿no? O sea que podríamos unificar y decir que la función tiende a más infinito cuando x tiende a infinito. Bien, esta sería la resolución del ejercicio 5. ¿Puedo borrar? Sí. Necesito correr esto. Bueno, el ejercicio 6 pide para cada una de estas tres funciones esbozar su gráfico y analizar cuando sea posible los límites indicados a continuación. Lo que vamos a hacer nosotros en la pizarra es analizar esta segunda función, 1 sobre x cuadrado, pero sin la gráfica. Vamos a usar la calculadora. La función es 1 sobre x al cuadrado. Bueno, antes que nada, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos el 0, dice Jacqueline. Está bien. Todos los reales menos el 0. Bueno, si tenemos que analizar qué sucede alrededor de 0, tendríamos que ver de acercarnos al 0 por la derecha y por la izquierda, es decir, analizar los límites laterales. Ahora, no conocemos la gráfica, pero vamos a intentar hacer un cálculo auxiliar con una tabla de valores, que esto a veces puede suceder, ¿no? Acercarnos a 0 por la derecha significa acercarnos por los valores mayores a 0.
0,5, 0,1, 0,01. Y acercarnos a 0 por la izquierda sería por valores menores a 0. Podríamos pensar menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01. Bueno, usemos la calculadora para sacar estos valores. Bueno, a ver si coinciden conmigo. Cuando yo reemplazo la x por 0,5, la cuenta me da 4. O sea, 1 dividido 0,5 al cuadrado me da 4. Después cuando hago 1 sobre 0,1 al cuadrado, me queda 100. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bien, y cuando reemplazo con el otro valor, me queda 10.000. Lo que sucede con los opuestos es que como están elevados al cuadrado, me arrojan el mismo resultado. O sea que la función va a tomar los mismos valores. 4, 100 y 10.000. ¿Se dan cuenta qué diferencia que va habiendo, digamos, cada vez que me acerco un poquito más a 0? De 4 salté al 100. Y me acerqué un poco más, del 100 salté al 10.000. Entonces lo que vamos a decir acá es que la función tiende a más infinito. ¿Está? Porque va tomando la función valores cada vez más grandes, pero con bastante diferencia. Y cuando me acerco al 0 por la izquierda, también obtenemos los mismos resultados, o sea que la función tiende a más infinito. Luego acá vamos a poner tanto en el de arriba como en el de abajo el resultado más infinito. Y con esto, al haber dado infinito, vamos a poder decir que x igual a 0 es una asíntota ¿de qué tipo? Vertical. Bien. Bueno, esto por un lado. Ahora, si nosotros queremos analizar qué le pasa a la función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, sin tener la gráfica, bueno, también podríamos pensar en una tabla de valores. Pero acá los valores que voy a tomar van a ser cada vez más grandes. Y voy a observar qué sucede. Puedo tomar 10, 100, 1000, o para menos infinito serían menos 10, menos 100, menos 1000. Bueno, a ver, reemplacemos en la x de la función esos valores y veamos qué obtenemos. Sí. Bueno, acá que vemos una tendencia a qué número. A 0. A 0, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Entonces acá estos dos límites dan 0. Lo que indican que i igual a 0 es una asíntota horizontal.
justo las asíntotas van a ser los ejes, ¿no? Si nosotros la graficamos esta función, vamos a obtener algo parecido a esto. Fíjense que siempre las imágenes van a ser positivas. Para 1 me va a dar 1, para -1 me va a dar 1 también. Y de acuerdo a los límites que acabamos de calcular, cuando me acerco al 0 por la derecha, tiende a más infinito, y cuando tiende a más infinito, la función tiende a 0. Y acá va a pasar lo mismo con estos valores. No toca el 0, ¿no? Como si fuera la partecita esa de la exponencial. Bueno, cuestiones. Vuelve a suceder lo que habíamos dicho hoy, ¿no? Estos más infinitos, o sea, estos resultados que obtuvimos acá, los podríamos haber anticipado, porque era 1 dividido un número que cada vez crecía más. Entonces ese cociente se achica tanto que tiende a 0. Ahora, cuando el de abajo se hace cada vez más grande, perdón, acabo de decir ese, ¿no? Cuando el de abajo se hace cada vez más grande, el cociente tiende a 0. Ahora, cuando el de abajo tiende a ser cada vez más chiquito, el cociente tiende a ser cada vez más grande, como pasó en el de acá. Entonces eso por ahí, mirando cómo funciona el cociente, podríamos haberlo determinado sin hacer las cuentas en la calculadora. Pero también hay un atajo para estos límites en particular, que son usando las propiedades, que les voy a mostrar, están acá en la página 101. Acá. Acá tenemos estas propiedades, sobre todo estas, ¿no? Las que están expresadas como cociente. Fíjense que las condiciones son, si la función f tiende a un número que no es 0, y la función g tiende a un infinito, en las cercanías de un punto x sub 0, cuando yo hago el cociente, eso va a dar 0. Ahora, cuando la función de arriba del cociente tiende a un número, en las cercanías de x sub 0, y tiende a 0, la función de abajo, entonces la función que está expresada como cociente va a tender a infinito, que puede ser más infinito o menos infinito. Pasado en limpio, lo voy a escribir acá. Si nosotros tenemos que calcular el límite de una función alrededor de un punto, y esa función está expresada así como cociente, si la de arriba tiende a un número que es distinto de 0, y la de abajo tiende a infinito, entonces el resultado inmediatamente va a ser 0. Y si tenemos la misma situación, pero el de arriba tiende a un número y la función de abajo tiende a 0, entonces esto me va a dar infinito. ¿Qué es lo que sucedía recién? Si nosotros analizamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado, vemos que esta siempre va a tender a 1. Y esta, cuando x tiende a 0, en la x cuadrado, me va a dar 0. Entonces, sería este caso de acá. Lo que comúnmente decimos número sobre 0 tiende a infinito. ¿Está? No es que vamos a hacer 1 dividido 0, porque eso no lo podemos hacer. Decimos que las funciones alrededor del 0 van a tender a esto. Entonces el cociente tiende a infinito. Ahora, cuando x tiende a infinito, la función 1 sobre x cuadrado, fíjate, la función 1, que es la función constante, tiende a 1. Y la función x cuadrado, que eso la conocemos, recién estuvimos practicando con parábolas cóncavas hacia arriba, cuando x tiende a infinito, la función va a tender a infinito.
Entonces, ese cociente de 1 y infinito va a hacer que la función tienda a 0. Entonces, de alguna manera, cuando tengamos una función expresada como cociente, si se da alguna de estas dos situaciones donde la de arriba tiende a un número distinto de 0 y la de abajo tiende a 0 a más infinito, bueno, podemos anticipar el resultado aplicando las propiedades. Eso nos va a ayudar un montón para sacar las asíntotas verticales y horizontales de las funciones, ¿no? Bueno, yo por mi parte, Cari, cortaría acá. No sé vos. Me parece bien.